Ok, listo. Bueno, pues muy buenos días. A nombre de Ricardo Ballesteros y la Clínica Pinar del Bosque, pues les damos la bienvenida una vez más a este taller de los sábados, que es un poco acompañarlos en el proceso de rehabilitación de su paciente. Y bueno, el día de hoy, como lo hemos prometido en los sábados anteriores, hoy es la tercera entrega de estos temas, que es las consecuencias neurológicas de diversas sustancias, y hoy nos toca alcohol. Entonces, el doctor José Rivera igualmente nos acompaña. Nos da mucho gusto tenerlo aquí otra vez. Entonces, bueno, pues adelante, por favor, son todos tuyos. Muy amable, muchas gracias, Marta, Ricardo, buenos días a todos. Hoy tenemos encomendado un subtema en este conversatorio. El alcohol es una sustancia, pues también milenaria, nos ha acompañado como especie. La palabra, esto es una manera de introducción, ¿no? de contextualización. Sí quisiera decir que no deseo hacer una apología de la sustancia, simplemente trataremos de plantear las cosas en su justa dimensión, con base en el conocimiento. Y pues bueno, la palabra, el origen de la palabra viene del árabe, de al-kuhul, que significa espíritu o significa algo sutil. Se produce, como saben, a través de la fermentación de azúcares, los azúcares que pues producen algunas plantas, frutas, la miel. Se conoce desde el antiguo Egipto. Hay algunos referentes que desde hace unos 7,000 años una bebida alcohólica primitiva en China pues ya se producía. Ya en toda forma, la sura, más o menos entre el año 3000 y el año 2000 antes de Cristo, se producía a partir del arroz en la antigua India también. Los babilónicos tenían su diosa del alcohol también, de hace más o menos 2700 años antes de Cristo. El aguamiel lo fabricaban los griegos a través de la fermentación de la miel de las abejas mezclada con agua. Y pues en la América también tenemos un montón de bebidas de base alcohólica, ¿no? De base fermentada. En nuestro país, como ya hemos comentado en los dos temas anteriores, tenemos una endemia, una epidemia, pues que tiene un tiempo ya bastante largo. En este caso, el alcohol es otra epidemia. En la encuesta de consumo de alcohol, de sustancias y de alcohol en especial, se levantó entre el 2016 y 2017. En la pregunta de consumo de alcohol, al menos una vez en la vida, cerca del 50% de la población contestó positivo, y en el último mes 35,9%. En varones la prevalencia es francamente amplia, con el 80,1%, en tanto que crecientemente en las mujeres ya es, bueno, fue en esta encuesta del 62,6%. El consumo excesivo sigue siendo dominio de los varones, de más o menos cerca del 20%, en tanto que en las mujeres el 10,3%. El consumo diario y consuetudinario pues también es algo importante, del cerca entre el 3 y el 8%, y por género 13,8% para varones y 3,5% para mujeres. Consumo diario, por lo menos una copa al día, son esos porcentajes, es algo considerable. Se considera que 2,2% de la población tiene una dependencia propiamente del alcohol. La dosis promedio necesaria para la percepción clínica, la autopercepción ya de los síntomas de la intoxicación, de la borrachera, como la conocemos comúnmente, pues es un promedio amplio. En algunas personas se conoce que a partir de la primera copa, pero en promedio ya en los consumidores crónicos es entre 5 y 10 copas, cuando ya se consigue el nivel de intoxicación. En una población controlada, y esto ya no es un estudio abierto, sino es un estudio cerrado, en poblaciones en riesgo, en este caso jóvenes que fueron
pues de alguna manera privados de su libertad ante situaciones de delitos. La droga de mayor consumo en general en nuestros adolescentes en esos centros de tratamiento interno. Ven ustedes la proporción dominante del alcohol, seguida muy de cerca de la marihuana y el tabaco, ¿no? Son las tres sustancias que van de la mano y son la entrada pues al mundo de las adicciones y de las drogas. Proporcionalmente, pues también vemos aquí en este gráfico la droga de inicio, según el género, en los adolescentes en esta misma parte de la encuesta. Ven ustedes, cerca del 30% varones iniciaron con consumo de alcohol o alcohol más tabaco, 30% más marihuana. Ven ustedes, son casi idénticas, ¿no? 25% marihuana, cerca del 30% tabaco y 30% prácticamente el alcohol, ¿no? Entonces van muy de la mano y pues seguidos con un 10% aproximadamente de inhalables. Y nuevamente aquí la proporción es muy importante en favor de los varones, ¿no? Cerca de un 5% consumo de alcohol en las chicas, tabaco más o menos un 3%, marihuana entre el 1 y 2%. Entonces, pues bueno, nuevamente el predominio por género, pero bueno, ustedes, esa tríada es importante en la puerta de inicio, de entrada a las sustancias. Las principales drogas consumidas antes de la comisión del delito, ¿no? Por el cual fueron privados de la libertad, pues nuevamente el alcohol. Aquí se invierte un poquito. Aquí ya va influido la intoxicación alcohólica por el efecto de los inhalables y la marihuana. Y ven ustedes, el tabaco es el complemento, pero nuevamente cerca del 50% de los menores que estuvieron en conflicto con la ley y que fueron aprendidos, que están privados de la libertad, pues están 50% influidos en ese momento por el alcohol. Esta es una estadística del Hospital Psiquiátrico Infantil. Me gustó, de hecho, es una copia literal. Ven ustedes la proporción y el problema que representa en las estadísticas desde los pacientes pediátricos, ¿no? Que ve el Hospital Psiquiátrico Infantil. Esta es una estadística viejita entre el 2000 y el 2007. Ven ustedes, la proporción de atención representó entre el 3 y 5% de causas de internamiento relacionadas con adicciones. Esto, digamos, en porcentaje no se ha modificado, pero ven ustedes el total de casos, o sea, casi se multiplicó por 10. Y aquí, pues, son muchos los factores. Uno de ellos, pues, es el número de personas, pero también es de algún modo, la disposición y la sensibilidad que hay en los niveles de atención para referir a los pacientes, ¿no? Y ven ustedes la relación que tiene con un montón de enfermedades. Guardé esta imagen porque de entrada dije, qué raro que hablen de enfermedades cardíacas, de accidentes cerebrovascular. Obviamente conocemos de la relación que tiene la cirrosis, la relación que tiene el alcohol con las lesiones, con los accidentes de tránsito, etcétera, pero fue pues una pregunta bien grande que apareció y pues bueno, espero que también a ustedes les resulte esto de interés porque lo vamos a ampliar un poquito más adelante en la dimensión que adquiere pues la intoxicación crónica a grandes volúmenes por alcohol, no solamente a nivel del hígado, ¿no? Sino de prácticamente todos los sistemas a nivel orgánico. Bueno, el nombre de la plática tiene que ver con el sistema nervioso y digamos que nos vamos a centrar un poquitito más en esa área, pero como ya les mencioné, como ya les anticipé, no es algo excluyente, ¿no? Y aquí, pues bueno, salvadas las diferencias que existen entre el cerebro del hombre y de la mujer, obviamente eso es meramente una caricatura, un distractor. La dimensión, la amplitud, la gravedad de la lesión, del daño que esta sustancia de manera multiplicativa, de manera aditiva en el tiempo tiene, pues es muy importante, ¿no? Y ahí sí no hace mayor diferencia, más bien la diferencia está dada
por las características que el género hace en cuanto a la disposición y a la toma de riesgos, ¿no? Al abuso y a la tendencia a tener sintomatologías psiquiátricas agregadas, siempre va a ser más grande en los varones que en las mujeres. Recordemos que el efecto de esta sustancia también no es exclusivo, pero digamos que los síntomas dominan sobre la zona del circuito de la recompensa que ya he mencionado en las otras dos pláticas anteriores. cerebro. Y pues son estas vías, las vías dopaminérgicas, las vías serotoninérgicas, cuya expresión, cuya función tiene que ver con la motivación, como ya he mencionado, la gratificación, la sensación, la experiencia de placer, modifica el temperamento, tiene mucha participación en la memoria, en el sueño, en la cognición, pero también tiene síntomas no tan positivos como la compulsión, como ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Que es lo que da uno de los rasgos distintivos de las adicciones, del consumo, la búsqueda, la necesidad incontrolable del consumo de la sustancia. En este interesante artículo, pues se pusieron a revisar cuáles son los efectos, cuáles son las repercusiones del alcohol en el cerebro, prácticamente en sus redes neuronales, en los núcleos, en las zonas afectadas por el alcohol. Ellos inician discutiendo que el alcohol tiene la reputación de ser una droga de acción inespecífica, y este es un concepto bien importante, porque no depende de receptores, como vimos con las sustancias anteriores. Aquí el alcohol, pues digamos, por sus características químicas, tiene una capacidad para difundirse, para traspasar casi cualquier barrera, ¿no? Se une con otras moléculas gracias a sus uniones de hidrógeno, se une tiene interacciones hidrofóbicas, es decir, todo lo que tenga afinidad con el agua es susceptible de unirse el alcohol, pero también el alcohol tiene susceptibilidad para unirse a las grasas, es decir, la capacidad que tiene para penetrar en los lípidos de las membranas neuronales es casi ilimitado, ¿no? Y bueno, pues las concentraciones de la sustancia en la sangre pues van dando los signos clínicos, más o menos concentraciones de 28 miligramos por decilitro, que son 6 milimolas. Se identifican los signos iniciales de intoxicación, y esos son cuando empieza a haber la percepción de intoxicación por la persona, por el consumidor, ¿no? Los primeros síntomas, el mareo, el que a lo mejor se suaviza un poquito el afecto, ya no está tan tenso, sino más relajado. Ese es más o menos ocurre a este nivel. Ya a nivel de 12 milimolas, es decir, me regreso tantito, pongan ustedes más o menos a la mitad del camino, empieza el efecto ansiolítico. A las 18 milimolas ya es considerado intoxicación, y más de 50 milimolas es francamente una intoxicación inequívoca, ¿no? Disrupción psicomotriz, alteraciones del pensamiento, empieza a haber una sedación importante también, hay una depresión respiratoria y coma incluso por encima de concentraciones entre 50 cercanas a 100 milimolas, son pues las dosis ya tóxicas y que ponen en riesgo la vida. Estamos hablando a lo mejor traduciéndolo a copas, y dependiendo del individuo, recordemos que esto tiene una variación muy importante, pues a lo mejor estaríamos hablando cerca de unas 20 copas de tequila, digamos el equivalente, ¿no? Así, a ese nivel, en un individuo que sea, digamos, virgen al efecto del alcohol, ¿no? Entonces, bueno, son los diferentes niveles de repercusión clínica y por laboratorio. A nivel de las neuronas, el etanol, que es decir, la molécula del alcohol, como mencioné, es inespecífica, pero a nivel de los receptores del GABA, el GABA es una sustancia, es un neurotransmisor con muchas funciones a nivel del cerebro. Unas de las más importantes, se sabe que en el cerebro ya del niño y del adulto es un neurotransmisor inhibitorio, reduce, modula, controla, por así decirlo, descargas de las neuronas, participa, por ejemplo, en los casos
en epilepsia, por ejemplo, es el neurotransmisor inhibitorio por naturaleza y es el que va a mantener controlada la neurona, ¿no? Entonces, en este caso, pues nos explica muchos de los síntomas sedatorios que tiene el alcohol, ¿no? Por ese efecto a nivel del GABA, que no es exclusivo, como ya les comenté. Además, en el circuito de la recompensa libera dopamina, como ya mencionábamos anteriormente, pero indirectamente, a través de ese efecto GABA, también altera canales iónicos, altera proteínas, altera otras proteínas de transcripción, las que regulan las modificaciones genéticas, incluso los lípidos, como ya mencioné, en la membrana celular. Entonces, es un efecto amplio que, bueno, en conclusión, pues va a afectar el pensamiento, va a tener un reforzador, pues, un efecto a nivel locomotor, ¿no? La coordinación, el movimiento se van a alterar y esto pues depende de muchos factores, entre otros el tiempo de exposición al alcohol. Se distribuye por todas las células prácticamente, todas las neuronas son susceptibles y pues bueno, con el tiempo van ocurriendo fenómenos de neuroadaptación que vamos a mencionar un poquito más adelante y son los que tienen, los que nos explican la traducción clínica en desórdenes de uso y abuso del alcohol. Clínicamente, estas subpoblaciones, estos, digamos, afectados terciarios del efecto del alcohol, pues van dando, van explicando cada una de las características que vemos en el paciente, ¿no? Altera la sinapsis, tanto excitatorias como inhibitorias, afecta canales iónicos, como ya mencioné, afecta a sustancias neurotransmisores también, como el glutamato, como la glicina, y estos nos van a explicar síntomas como la compulsividad, sobre todo cuando el paciente se encuentra en una situación de abstinencia, perdón. La acetilcolina, la serotonina, los receptores de glicina también tienen un efecto a nivel de, al ser modificados, explican la tendencia a la ingesta elevada del etanol. Aquí está, en estas tres sustancias tenemos la explicación de por qué, bajo esa circunstancia, aún estando en situación, en percepción de intoxicación, se sigue buscando la tendencia continua en muchos casos de esta sustancia, ¿no? Y también la marcada impulsividad motriz, es decir, aun cuando hay un entorpecimiento del movimiento, hay ciertas fases en las cuales la persona se encuentra sumamente excitada, sumamente activa y pues va explicada por estos receptores de glicina en la corteza prefrontal. Recordemos que esa corteza prefrontal tiene que ver con las funciones ejecutivas que explicábamos en la plática anterior, ¿no? Entre otras, van muchas inhibiciones a nivel psicomotriz. Otras conductas alteradas son explicadas por alteraciones de este receptor NMDA, que es otro neurotransmisor excitatorio. Sobre todo ciertas conductas alteradas bajo el influjo, bajo el efecto del alcohol, desinhibición, agresividad, violencia, van explicadas por estos receptores y este neurotransmisor NMDA. También indirectamente se afectan los canales de calcio. El calcio y potasio son sales, son electrolitos que prácticamente están a cargo de la transmisión del impulso eléctrico. Entonces, en esas regiones de los circuitos de la recompensa, alteran el funcionamiento de las neuronas y explican los síntomas de tolerancia conductual e incluso los síntomas de depresión. Además, altera las conductas placenteras, específicamente ciertos receptores, estos GIRK o HIRK, que tienen que ver con el potasio, están alterados y pues, explican otra parte de los síntomas que están asentados en el circuito del placer. Ven ustedes todas las células que están comprometidas, que están alteradas al mismo tiempo, obviamente en diferente proporción, con diferente traducción clínica, pero vaya, es otra manera de decir el alcohol, perdón, está pasando el del gas.
Esta es otra manera de explicarnos cómo el alcohol, la molécula de etanol, altera el funcionamiento de diferentes poblaciones de neuronas, de diferentes neurotransmisores en prácticamente todas las regiones, no solamente del encéfalo, sino del organismo, ¿no? Las células que funcionan con GABA, con glutamato, con dopamina, incluso las células que trabajan con endocannabinoides también están alteradas como efecto de la intoxicación por etanol. De manera aguda, entonces, aquí a manera de resumen, todo este circuito de la recompensa está disfuncional, está alterado. El hipocampo, el cerebelo, tenemos la sustancia negra, la amígdala, el estriado, entonces todas las funciones de la recompensa están alteradas, las de la coordinación, las de la cognición, la memoria, el juicio, están en mayor o menor grado alteradas. Ya en una intoxicación crónica ya empieza a haber pues datos de secuela, de daño, ¿no? Ya de manera, digamos, a mediano o largo plazo, se alteran funciones como la flexibilidad conductual, el efecto cognitivo ya vaya, la cognición se altera de manera definitiva. Las conductas que tienen que ver con ciertas labores, ciertas funciones también están alteradas. Las conductas, perdón, sí, las conductas que tienen que ver con ansiedad, la conducta de buscar la bebida de manera compulsiva, ven ustedes, tiene que ver también con el cuerpo estriado. Entonces, todos estos círculos que de manera aguda se afectan por el etanol, prácticamente el daño en la neurona se expresa con todo lo que vemos aquí en los ovalitos negros, ¿no? Y esto es un daño pues permanente, en mayor o menor grado, no ocurre al mismo tiempo, pero vamos viendo que progresivamente se va sumando cada uno de estos efectos. La plasticidad cerebral es un término, pues más o menos tendrá unos 20, 30 años que se está empleando. Plasticidad quiere decir, bueno, la podemos, permítame explicarla eh, a través de la manera en la que las neuronas se reconfiguran, se reparan, se reconectan después de un evento, pues de alguna manera, de algún tipo de lesión. Vemos plasticidad cerebral desde el cerebro del recién nacido hasta el cerebro del anciano. Obviamente, mientras más viejos somos, menos plasticidad tenemos, pero sí se conserva una capacidad de recuperación y de remodelación. Bueno, pues en este caso, la molécula de alcohol, el etanol, al dañar a la neurona, digamos que modifica, cambia su anatomía, cambia su forma y cambia su funcionamiento. Consecuencia de ello, entonces, el aprendizaje, la memoria están alterados, esto por afección a nivel de las células del hipocampo, las neuronas del hipocampo. También vamos a ver este efecto ya a largo plazo a nivel de la corteza prefrontal e incluso a nivel del estriado, que son estos núcleos grises que a los que me referí anteriormente también, tienen que ver con cuestiones cognitivas, cuestiones de la coordinación, entonces todas se van viendo progresivamente alteradas por efecto del alcohol. Nuevamente volvemos a esta molécula del neurotransmisor NMDA, que es excitatorio. A nivel frontal también se ven alteradas sus neuronas, las neuronas que trabajan con ese neurotransmisor, y entonces de manera progresiva va habiendo una reducción en la flexibilidad conductual y cognitiva porque prácticamente se lesionaron esas neuronas y la manera en la que se comunican a través de ese NMDA. A otros niveles también vamos a tener compromiso, como ya les mencionaba, a nivel hepático es lo más conocido, pero también a nivel cardiovascular, renal, pulmonar, gastrointestinal, en el páncreas sobre todo. El sistema inmune se ve también comprometido de manera crónica pues multiplicatoria, digamos, por efecto del alcohol. Ya expliqué, mencionábamos sobre
la capacidad, ¿no? La habilidad que tiene para distribuirse prácticamente en todos los fluidos, en todos los compartimientos del organismo. Estos autores se centraron mucho en el daño cardíaco, pero como mencionábamos, no es exclusivo y se ve en en todos los tejidos. El consumo masivo de alcohol provoca una secuencia de degeneraciones. Los efectores, las consecuencias que organizan y secuencian y dan el progreso de la muerte celular todavía no están muy bien comprendidas, aunque tenemos un avance, lo van a ver ustedes más adelante en una de las tablas que vamos a presentar. En específico, la magnitud del daño neuronal y cerebral está determinada por la duración de la exposición, es decir, mientras más tiempo permanezca yo bajo efectos de un consumo elevado, mayor será el daño. También si la exposición inició desde la etapa prenatal, vamos a tener características muy importantes que también no solo van a alterar la morfogénesis, la anatomía, sino también van a alterar el funcionamiento de muchos sistemas y obviamente pues las neuronas son las más características. También la genética influye, es decir, no todas las personas que tienen toda esta exposición tienen exactamente la misma lesión, por decirlo de alguna manera. También la nutrición, el estado general influye. Mientras más débil es el individuo, mientras más afectado está por la causa que sea, pensemos en una persona desnutrida que además tiene la adicción al alcohol, pues en esa persona el daño todavía va a ser mucho de mayor proporción. Refiriéndonos ya específicamente al efecto neuronal, está descrito por estos autores desde el año de 1980 y se retomaron los resultados en el 98 y en el 2006. Hay un fenómeno de retracción, de encogimiento del cerebro, es muy característico. Digamos que en los estudios de imagen se aprecia con el término, lo definimos con el término de atrofia. ¿Qué quiere decir atrofia? Quiere decir una pérdida de la sustancia, quiere decir una disminución del volumen de neuronas. Es un cerebro pequeño en el cual pues vamos a tener, digamos, la expresión anatómica, la expresión radiológica de lo que ya vimos en los síntomas de alteración de memoria, de aprendizaje, de funciones cognitivas, etcétera. Entonces afecta los sistemas de control postural, del movimiento, del equilibrio, el cerebelo. También afecta el sistema nervioso periférico, es decir, altera propiamente los nervios que salen desde la médula y van a cada uno de nuestros músculos, están alterados. Pensemos que los cables que llevan la energía para que el músculo se ponga a trabajar están alterados, como si un cable de un aparato pues estuviera haciendo cortocircuito, estuviera haciendo, perdón, falso contacto, así a ese nivel, los músculos empiezan a atrofiarse, los músculos se muestran débiles, la coordinación es deficiente y eso pues es parte de las manifestaciones periféricas a lo que ya se ha documentado a nivel del sistema nervioso central que me referí en el inciso anterior. Todo esto se ha agrupado en el síndrome de Korsakoff. Síndrome quiere decir conjunto de signos y síntomas que puede tener un origen distinto, pero que en el tiempo se presentan en la misma persona y que tiene una evolución y una presentación más o menos estereotipada, ¿no? En este síndrome de Korsakoff, evidentemente se debe a una ingesta prolongada y a altas dosis de alcohol. La persona tiene pérdida importante de la memoria y olvida las actividades cotidianas casi de inmediato después de lo que ocurrieron. Una de sus características es que la persona está estancada en los recuerdos remotos, además de que tiene toda la alteración cognitiva que ya mencioné previamente y los síntomas de alteración del sistema nervioso periférico. Es una alteración muy dramática. Lo solemos ver pues en personas a partir de la tercera, cuarta década de la vida, pero
conforme se ha ido haciendo más temprano la exposición, el consumo de alcohol, pues se ha estado presentando progresivamente en edades más tempranas también este síndrome de Korsakoff. Además, de manera agregada, y esto ya es algo que depende de la genética, algunas personas tienen también agregado ciertas deficiencias para el procesamiento de vitaminas, específicamente la tiamina, que no procesan adecuadamente y que bajo el efecto de los altos niveles de consumo de alcohol hacen que el cerebro prácticamente se lesione de una manera mucho más importante. Y uno de los síntomas muy característicos es una amnesia permanente y que afecta a prácticamente todos los recuerdos, todas las memorias próximas y lejanas, ¿no? Ya refiriéndonos a otras edades o en general a edades más tempranas, pues la evidencia del efecto devastador que tiene el alcohol durante las etapas tempranas es también muy bien conocida. Nuevamente depende del momento, de la duración y de la intensidad. Esto es un concepto que no debemos perder de vista, porque bueno, pues es prácticamente lo que hace la diferencia. En los niños se identifica el síndrome alcohólico fetal. Esto está generado por una exposición de alcohol desde las etapas de la vida intrauterina, que va a generar en el niño alteraciones multisistémicas también. Vamos a ver problemas en la cognición, problemas en la conducta, vamos a ver que muchos de ellos tienen coeficientes intelectuales bajos o propiamente discapacidad intelectual, problemas en la coordinación, problemas físicos, problemas adaptativos, y vamos a ver muchas de las características que nos está mostrando esta fotografía, ¿no? Vamos a ver un puente nasal bajo, van a tener alguna separación importante entre los ojos, las orejas se ven así como que menos desarrolladas, un labio superior mucho más delgadito de lo que la familia, digamos, pudiera tener. Hay pliegues, una nariz aplanada, un filtrum, que es el pliegue, el surco que existe debajo de la nariz, también está muy tenue, muy poco diferenciado, entonces es uno de los efectos físicos del síndrome alcohólico fetal, pero digamos que es el menos relevante, ¿no? Tenemos repercusiones a otros niveles. Y como mencioné, no todas las personas, no todos los niños que estuvieron expuestos al alcohol durante la gestación van a tener estas características. ¿Por qué? Pues porque hay factores genéticos que determinan que no todos lo padezcan, afortunadamente, y depende también de la dosis y del momento de la gestación. Se sabe que mientras más temprana sea la exposición en el primer trimestre, pues mayor es el riesgo, ¿no? Mientras más tardío es, sí hay riesgo, pero ya quizás no tanto de alteraciones físicas como sí lo hay de alteraciones cognitivas y conductuales, ¿no? Entonces, sigue siendo una mala idea, pues, la exposición al alcohol en la vida prenatal. Esta es una de las tablas que les mencioné hace un rato. Aquí a la izquierda, perdón que está en inglés, quise dejarla en su lenguaje original, pues para no modificar demasiado con la traducción deficiente que yo pudiera hacer. Estas TNF es una sustancia que se llama factor de necrosis tumoral. Y ven ustedes todos los estudios que han documentado el efecto que tiene este factor de necrosis tumoral en las neuronas. Inflamación, daño inmune, alteraciones a nivel de muchos sistemas, ¿no? Muerte celular en las neuronas. O sea, prácticamente todos los estudios hablan de que este factor de necrosis tumoral que se produce en circunstancias extremas como en los cuadros de sepsis, como en los tumores, obviamente, en las enfermedades oncológicas. Bueno, pues durante las intoxicaciones a dosis elevadas por mucho tiempo con etanol, con alcohol, se produce una cantidad importante de mediadores inflamatorios
inflamatorios, entre los cuales se encuentra este factor de necrosis tumoral, que es uno de los más importantes responsables o, diríamos, involucrados en el daño que se genera en las neuronas. Entonces, no solamente la intoxicación, no solamente la alteración de la memoria, sino ven ustedes, aquí está la evidencia del daño que se genera a nivel de pues, la anatomía de las neuronas, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que lo explican? Pues bueno, aquí a nivel cardiovascular, pues es multifactorial, pero ven ustedes cómo altera la capacidad contráctil, la capacidad para responder a los cambios, estresa a cada una de las células del corazón, altera también la capacidad contráctil y esto ocurre de manera definitiva. Entonces, pues una evidencia más del efecto multisistémico que tiene el alcohol a dosis altas por tiempos prolongados. Vamos a ver entonces que además del daño neuronal, el daño cerebral, pues también a nivel cardiovascular se expresa como hipertensión arterial, como arritmias serias que ponen en riesgo la vida, como esta fibrilación atrial, arteriosclerosis, es prácticamente que las arterias, todos los vasos que llevan la sangre, pues se convierten en vasos duros, en vasos que pierden su capacidad de ser, pues digamos, de dar de sí, de ser un poquito laxos, y entonces eso participa, entre otras cosas, en la hipertensión arterial y también participa en el riesgo que tienen de hemorragias a diferentes niveles, ¿no? Y pues muy importante a nivel del corazón y del cerebro. Una cardiomiopatía alcohólica, cardio, corazón, mio, músculo, daño directo a las células musculares del corazón. Y finalmente, pues falla cardíaca por alteraciones en las capacidades de contracción de las células del corazón. Entonces, esto pues es nuevamente, no es con una copa, es lo que ocurre en el tiempo con la intoxicación por alcohol. Entonces, bueno, manera de resumen, los mecanismos de daño en los tejidos por el alcohol. Daño hepático, daño en el páncreas, hay una pancreatitis que pone en riesgo la vida de una manera importante, un daño gastrointestinal, particularmente a nivel de los sistemas de absorción. También a nivel de los sistémico, pues hay formación de acetaldehído. El acetaldehído es una de las sustancias derivadas del metabolismo del alcohol. Todo esto ayuda a que todo el metabolismo de todas las reacciones químicas del organismo pues se modifiquen, y en lugar de dedicarse a construir, a producir proteínas, a reparar tejidos, pues prácticamente todas las reacciones químicas se dedican a destruir todas las moléculas, ¿no? Todas las células del organismo. Se cae en malnutrición. Hay además estas citocinas como el factor de necrosis que les mencioné hace un rato. Es una activación de sustancias que a nivel de las neuronas también van a producir daño. A nivel, como decía, a nivel del sistema nervioso central y a nivel cardiovascular. Entonces, estos marcadores inflamatorios, factor de necrosis tumoral, van a acompañar a algo que se llama estrés oxidativo, que es otro amplificador de daño para las neuronas. Las mitocondrias, que son los organitos dentro de cada célula que se encargan de la producción de la energía, también van a estar fallando. El retículo endoplásmico tiene que ver con proteínas, con producción de proteínas, también está fallando, y hagan de cuenta que pues en lugar de construir se dedica a destruir, ¿no? Se altera la síntesis de proteínas, se altera la formación de tejidos, todo el metabolismo está alterado. Y en el corazón entonces, pues vamos a tener lo que ya mencioné anteriormente, alteraciones en la contracción, datos de inflamación, el corazón va a empezar a fallar, va a presentar arritmias, va a fallar e incluso va a tener una lesión de manera más definitiva y prolongada. A nivel neuronal, pues hay neuroinflamación. A nivel del hipocampo se establecen los signos más importantes de daño.
y en general todas las neuronas se van a ver alteradas por efecto directo e indirecto del alcohol y las consecuencias que va a dar a nivel inflamatorio y a nivel inmunológico. Y bueno, pues este es un resumen del estudio, las consecuencias a nivel de la contractilidad cardíaca. El consumo bajo de alcohol, pues digamos, tiene un efecto protector, según estos autores también. Entonces, bueno, ellos establecen que la dosis baja de alcohol es menor a una copa al día. Y ellos hacen énfasis de que una copa o dos a la semana se puede considerar un consumo bajo que está asociado con factores protectores. Esto es una evidencia todavía, más bien no tiene calidad de evidencia. Hay estudios que contradicen estas afirmaciones, pero bueno, otros no, otros estudios muy seriamente llevados, como los de estos autores de 1999, 2004, parecen señalar que sí pudiera haber un efecto positivo y protector a nivel de vaya, en el consumo bajo de alcohol, pero bueno, no dejo de mencionar lo controvertido. Finalmente, hay mucho conocimiento reciente sobre el papel que tiene también la dependencia de alcohol en las enfermedades neurodegenerativas. Se sabe que muchos pacientes con enfermedad de Alzheimer, con enfermedad de Parkinson en particular, tienen historia importante de alcoholismo. No ocurre tanto con la esclerosis lateral amiotrófica, que es la tercera que está aquí en este estudio. Ahí sí los factores genéticos son los que dominan. Sin embargo, en la enfermedad de Parkinson, y tenemos una historia de comorbilidad, de asociación con problemas de la cognición y con depresión. Y parece ser que en uno de los momentos de la evolución de estos pacientes que tuvieron, digamos, un padecimiento psiquiátrico que les predispuso al consumo de alcohol, parece ser que la enfermedad de Parkinson se presentó de manera más temprana. No se sabe si la depresión más alcoholismo o la depresión solita fue el síntoma heráldico, el síntoma inicial de la enfermedad neurodegenerativa y simplemente el alcohol vino a empeorar las cosas. Pero bueno, parece ser que el factor más importante en estos tres casos, principalmente en Alzheimer y en Parkinson, es sí la edad avanzada. Es decir, si conforme nos envejecemos, si nuestro cerebro se degenera, nuestras neuronas degeneran. Sin embargo, lo que sí dictan esta evidencia epidemiológica es que aunado a ese factor de riesgo, el consumo excesivo sí representa un factor de riesgo adicional que puede ser prevenido pues en los pacientes que tengan historia familiar o carga genética para cualquiera de estas tres enfermedades. Pero por sí mismo, entonces, hasta donde se sabe, el alcoholismo no provoca por sí mismo, por sí solo, digamos, un Alzheimer prematuro, un Parkinson prematuro, o que alguien que no tiene historia familiar de esclerosis lateral desarrolle la enfermedad. Y bien, a manera de conclusión, pues bueno, el consumo agudo y crónico del etanol produce cambios en la plasticidad, explica los efectos de recompensa y explica también las consecuencias a largo plazo. Estas pues obviamente que tocan aspectos que pasan por lo social, por lo familiar, pérdidas de empleo, pero además también la neurotoxicidad, los síntomas psiquiátricos, las alteraciones de la cognición y las alteraciones multisistémicas, pues son así como que pequeñas, grandes enfermedades que se van sumando a lo que ya de por sí representa el alcohol y sus repercusiones a nivel personal. El volumen del consumo, el tiempo y las adicciones a otras sustancias también empeoran mucho el pronóstico. Y pues bueno, esta es así como un brevísimo resumen del
de lo que podemos encontrarnos en la literatura, pues más o menos reciente en relación al alcohol y a las repercusiones a nivel del cerebro y del sistema nervioso central. Y ahí terminaríamos por el momento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues no sé, se abre el espacio para preguntas, para algún comentario que quieran hacer.